Evangelio de hoy, lunes 30 de septiembre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pues el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Juan, tomando la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. En este pasaje del Evangelio de San Lucas, Jesús utiliza dos situaciones para ilustrar principios fundamentales del reino de Dios: la humildad y la apertura. El contexto en el que se desarrolla la narración es importante, ya que Jesús está en un punto crucial de su ministerio. Los discípulos han caminado con él, han presenciado milagros y escuchado sus enseñanzas, pero aún no comprenden plenamente la esencia de lo que significa ser seguidores de Cristo. Una lucha interna por el poder, el ego en conflicto. El Evangelio comienza con una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el más importante. Es fácil imaginar cómo los discípulos, al haber estado tan cerca de Jesús, comenzaron a pensar en términos de jerarquía y estatus. Después de todo, en cualquier grupo humano, es natural que surjan comparaciones y competencias. En su humanidad, los discípulos querían asegurarse de su lugar en el futuro reino de Dios, pensando en términos de poder y grandeza. Sin embargo, Jesús, al percibir sus pensamientos, introduce una lección profunda y transformadora. En lugar de reprenderlos duramente, como podría haber hecho, toma a un niño y lo coloca a su lado. Este gesto es simbólicamente cargado. En el contexto cultural de la época, los niños eran considerados como los más pequeños en la sociedad, no solo en tamaño físico, sino también en términos de importancia y poder. No tenían derechos, ni voz en la toma de decisiones, y dependían completamente de los adultos para su bienestar. Al utilizar a un niño como ejemplo, Jesús redefine radicalmente los conceptos de grandeza y poder. La grandeza en el reino de Dios, ser como niños. Jesús declara que el más pequeño entre todos es el más grande. Esta enseñanza es profundamente contracultural, tanto en el tiempo de Jesús como en el nuestro. En el mundo, la grandeza a menudo se mide en términos de poder, riqueza, influencia y autoridad. Pero en el reino de Dios, la grandeza se mide de manera diferente, es una cuestión de humildad, dependencia y apertura al otro. Al abrazar la imagen de un niño, Jesús no está sugiriendo que los discípulos deban ser infantiles o inmaduros. Más bien, les está invitando a ser como niños en el sentido de confiar completamente en Dios, de ser humildes y vulnerables. Los niños no tienen poder propio, dependen completamente de los adultos para todo. De la misma manera, Jesús nos llama a reconocer nuestra total dependencia de Dios, a despojarnos de nuestras pretensiones de autosuficiencia y a adoptar una actitud de humildad. Además, el hecho de que Jesús ponga a un niño en el centro también es una invitación a los discípulos a acoger a los más pequeños, a los que la sociedad considera menos importantes. En el reino de Dios, no hay lugar para la exclusión o la marginación. Todos, especialmente los más vulnerables y débiles, tienen un lugar de honor. Este es un desafío para nosotros hoy en día, en un mundo que tiende a valorar a las personas por lo que tienen o por lo que pueden hacer. Jesús nos llama a acoger a los más pequeños, no solo en un sentido literal, sino también a aquellos que son marginados, rechazados o ignorados por la sociedad. La tentación de la exclusividad, Juan y el exorcista. En la segunda parte de este pasaje, Juan toma la palabra y relata a Jesús que ellos vieron a alguien expulsando demonios en su nombre y que intentaron detenerlo porque no anda con nosotros. Esta es otra situación en la que los discípulos muestran una comprensión limitada del reino de Dios. Al igual que en la discusión sobre quién sería el más grande,
aquí los discípulos están preocupados por el control y la exclusividad. Creen que solo aquellos que están físicamente con ellos, en el círculo inmediato de los seguidores de Jesús, tienen el derecho de actuar en su nombre. Jesús, una vez más, corrige esta visión estrecha. Su respuesta es clara: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Esta respuesta es profundamente reveladora del carácter inclusivo del reino de Dios. Jesús no está interesado en crear un grupo exclusivo o cerrado. Su misión no está limitada a un pequeño grupo de seguidores, es universal, y su poder y gracia pueden obrar a través de personas fuera del círculo inmediato de los discípulos. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia los demás, especialmente hacia aquellos que no forman parte de nuestro grupo o comunidad de fe. A menudo, las divisiones y los conflictos entre diferentes grupos cristianos surgen de un sentido de exclusividad, de la creencia de que solo nuestro grupo tiene la verdad o el derecho de actuar en nombre de Cristo. Sin embargo, Jesús nos desafía a ser más amplios en nuestra visión, a reconocer que el Espíritu de Dios obra de muchas maneras, a menudo fuera de nuestros propios límites y expectativas. El cuidado de los pequeños y la responsabilidad de la fe. La enseñanza de Jesús sobre acoger a los pequeños también resuena con su preocupación por proteger a los más vulnerables. Jesús advierte en otros pasajes del Evangelio que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños sería mejor que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Esta advertencia subraya la responsabilidad que tenemos como cristianos no solo de cuidar a los más débiles, sino también de no ser causa de escándalo o tropiezo para ellos. La grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o la influencia, sino por la capacidad de servir y acoger a los más pequeños, a los que están al margen. Este es un llamado que va directamente en contra de nuestra tendencia humana a buscar reconocimiento y poder. Jesús nos desafía a ser como niños, a reconocer nuestra dependencia de Dios y a vivir una vida de humildad y servicio a los demás. La lección del amor inclusivo de Jesús. Al observar ambas situaciones descritas en este pasaje, la discusión sobre la grandeza y la exclusividad en la misión, podemos ver que la enseñanza de Jesús está profundamente centrada en la inclusión y la apertura. Él nos invita a dejar de lado nuestras ambiciones personales y nuestros deseos de exclusividad para abrazar una visión más amplia y generosa del reino de Dios. La grandeza, según Jesús, no reside en el poder, la riqueza o el estatus. No se trata de ser el primero o el más importante, sino de ser el último, el más humilde, el servidor de todos. Es en el acto de acoger a los pequeños, de abrirnos a los demás y de dejar de lado nuestros prejuicios y divisiones donde encontramos la verdadera grandeza en el reino de Dios. Aplicación personal: desprenderse del orgullo y acoger con amor. Este Evangelio nos invita a examinar nuestras propias vidas y actitudes. ¿Cuántas veces hemos caído en la tentación de competir con los demás por reconocimiento o estatus, incluso dentro de nuestra comunidad cristiana? ¿Cuántas veces hemos juzgado o excluido a otros ampliamente porque no comparten nuestras mismas creencias o prácticas? Este pasaje nos desafía a revisar nuestras actitudes y a buscar la humildad, la apertura y la acogida. La verdadera grandeza en el reino de Dios se manifiesta en la capacidad de amar, servir y acoger a los demás, especialmente a los más pequeños y vulnerables. Esto implica renunciar al orgullo, a la competencia y a la exclusividad, y abrazar una vida de humildad y servicio. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ilumina y nos desafía. Hoy nos invitas a dejar de lado nuestras ambiciones personales, nuestros deseos de poder y reconocimiento, y a abrazar la humildad y el servicio. Te pedimos que nos ayudes a ser como niños, a confiar plenamente en ti y a reconocer nuestra dependencia de tu amor y gracia. Que podamos acoger a los más pequeños, a los marginados y vulnerables, y ser signos de tu amor inclusivo en el mundo. Señor, también te pedimos que nos ayudes a ser más abiertos y generosos, a no caer en la tentación de excluir a los demás o de creer que solo nosotros tenemos el derecho de actuar en tu nombre. Que podamos ver cómo tu Espíritu obra en muchas formas y a través de muchas personas. Te pedimos, Señor,
Que nos des la humildad para reconocer nuestras limitaciones y la gracia para vivir una vida de servicio y amor a los demás. Que podamos encontrar la verdadera grandeza en el acto de acoger, amar y servir a los más pequeños en tu nombre. Amén.